Vamos a hacerlo en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo número 36. Libro del Éxodo, capítulo 36. Desde el versículo, si vamos a leer, por favor, verso número 1. Desde el verso número 1 hasta el versículo número 3. Del verso 1 al verso número 3. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 36, verso número 1 al 3. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Verso 2, léalo por favor. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor amado, por la bendición con la que tú nos has permitido en este tiempo venir aquí a tu casa. Padre bendito, permítenos, Señor, mi Dios, que en este tiempo tu iglesia pueda ser grandemente edificada. Que tu pueblo, Padre, pueda encontrar en esta noche, conforme a su necesidad, una respuesta para su corazón. De la misma manera, acelera los pasos de nuestros hermanos y hermanas y amigos también que han dispuesto en su interior venir a este lugar para asimilar, para conocer más de ti. Pon corazón dispuesto, oh Dios, en cada uno de tus hijos, y de esa manera que toda tu iglesia, Padre, pueda disfrutar de tu preciosa presencia. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo número 36, hemos dado lectura del verso 1 al versículo número 3. Recordando la enseñanza anterior, cómo Dios se había provisto de dos hombres para depositar en ellos, responsabilidades para la edificación y elaboración de todo cuanto se requería para el templo. Eso de acuerdo a lo que menciona Éxodo 35, pero había un tercer personaje también que no lo nombra Éxodo 35, pero que se lo nombra más adelante en Éxodo 38, hablando de un sacerdote que se llamaba Itamar, ¿verdad? Se recuerda, responsables de encargarse de toda la obra en la construcción del tabernáculo o del templo. Recuerde que ese era Bezaleel, Aholiab y también como sacerdote encargado, que reemplazó, claro está, al sumo sacerdote después de, en este caso, de su servicio. Dice la Biblia en el versículo número 1, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Usted recuerda la enseñanza anterior. De Dios procede, mi amado hermano, brindarle al hombre conocimiento, sabiduría, inteligencia. Eso también lo confirmamos allá en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor escucha de los labios de este muchacho que a él, es decir, a Dios, le pertenecía revelar al hombre todo lo oculto y darle también al hombre todo tipo de ciencia para poderla entender, para poderla comprender. Eso, mi amado hermano, ya lo estudiamos, vuelvo y repito, el sábado anterior allá en el Daniel capítulo 2, verso número 20
al 22. Lo puede simplemente corroborar ya en el estudio personal en su hogar. Ahora bien, adentrémonos en el verso 2 en adelante, porque ahí vamos a concentrar en esta noche nuestro estudio. Verso 2. Y Moisés llamó a quienes, justamente a los que Dios había designado, pero también a los que Dios había capacitado. Usted se recuerda de ese tema que lo analizamos también, al Dios al que llama, capacita, ¿verdad? Verso 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y también a Oliab y a todo varón sabio de corazón. Es decir, que estos dos no eran los únicos, habían muchos más, pero los que tenían, diríamos, la responsabilidad de darle cuenta a Moisés por toda la obra eran estos dos. Recuerde, mi amado hermano, que en una obra, en una iglesia, o diríamos en el trabajo del Señor o para el Señor, si no puede, mi amado hermano, hacerse toda la obra bajo los hombros de una sola persona. Aún el mismo Salvador tuvo que designar para sí 12 hombres que le ayudaran a forjar ese gran ministerio de la propagación o la promulgación de la palabra del Señor. Y así también el Señor después envió a 70 para que también asimismo puedan tomar sobre sus hombros la responsabilidad de la evangelización a su nación. Mi amado hermano, la obra de Dios no es para unos cuantos, sino para toda la iglesia. Dice pues el verso número 2, que vino también a ellos todo varón sabio de corazón, sí, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Dice ahí, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar, dice ahí, en ella. Ahora, adentrémonos a la enseñanza de este día. Verso número 3. Y tomaron, recuerde esto, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Mi amado hermano, usted, sí, al igual que yo, tenemos un texto presente a la hora de darle al Señor, sí, en ese sentido, todo lo que usted bien pudiere otorgarle como una ofrenda voluntaria. Y para ello, por favor, le voy a recordar el texto de la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 9. Acompáñeme, por favor, al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo número 9, verso número 7. El Señor ahí nos ha enseñado la postura o la posición correcta del corazón, sí, la actitud del corazón a la hora de otorgarle algo al Señor. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo número 9, verso número 7. ¿Lo encontró? Segunda de Corintios 9, verso 7. Cada uno, mire, no priva el Señor, recuerde esto, a nadie. Todos pueden hacerlo. Cada uno de como propuso, ¿en dónde? ¿De dónde debe de nacer, mi amado hermano, la ofrenda? No de la billetera, no del bolsillo, ni mucho menos del banco. Nace del corazón. De ahí debe de nacer el dar al Señor. Amén. Eso no es de ponerse la mano en el bolsillo y decir, uy, pero no tengo. No se trata de eso, porque la ofrenda no nace del bolsillo ni de la mano, sino nace del corazón. Y es ahí, mi amado hermano, donde Dios quiere tratar justamente con su pueblo, porque lo que Dios le había demandado al pueblo de Israel era de que el mismo pueblo fuera quien diera toda, diríamos así, sí, toda la base, sí, para la construcción del templo, todos los telares para la elaboración de las cortinas, todo el oro, todo el bronce, todo cuanto el Señor había requerido tenía que salir del mismo pueblo del Señor. Ahora vamos al versículo número 7 para concluirlo. Dice ahí, cada uno de como propuso en su corazón. Y dice el texto bíblico, no con tristeza, ¿sí? Es decir, cuidado, lo vayas a dar con
dolor a la hora del hacerlo. Sí, verso número 7, ni tampoco por necesidad. Eso, mi amado hermano, implica como que si yo hago un trueque con Dios. Mucha gente trata de, a la hora de dar algo para el Señor, si trata de hacer como una especie de convenio con Dios. Señor, mira, yo te voy a dar esto, pero recuerda que tienes que hacer tal cosa por mí. Amén. Esa manera es una forma incorrecta a la hora de traerle algo al Señor. Y si alguien le enseña a hacer este tipo de convenios cuando quiere otorgarle algo a Dios, si del corazón, pues déjeme decirle que esa no es la forma bíblica. La forma bíblica es darlo con alegría, darlo con un corazón dispuesto, no por exigencia ni tampoco por necesidad. Dice la Biblia en el verso 7, ni por necesidad, porque Dios ama al dador o a quien le da la ofrenda, pero de una manera, dice ahí, alegre, es decir, con contentamiento, no por necesidad ni tampoco con tristeza. Ahora, el pueblo había dispuesto en su corazón contribuir para la construcción del tabernáculo. Cuando vamos a Éxodo capítulo 36, que es nuestro texto inicial de estudio, en el verso 3, Moisés, sí, tal cual como Dios le había ordenado, tomó, dice la Biblia, tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio. ¿Usted recuerda qué es lo que Dios había demandado del pueblo? Acompáñeme rápidamente, por favor, a Éxodo 35, verso número 5. ¿Qué es lo que Dios había exigido al pueblo? Recordémoslo. Tomad, dice ahí, de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y esto último para, en este caso, hacer, diríamos, el chaleco con la placa de oro que habría de tener el sumo sacerdote. Todo eso, mi amado hermano, Dios lo había demandado del pueblo. Y cuando vamos a Éxodo 36, verso número 3, dice la Biblia, tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. Pero algo curioso sucedió. El pueblo no se limitó tan solamente a traer lo que Dios le había ordenado, sino que hizo algo adicional que a la verdad Moisés no se lo esperaba. ¿De qué se trata? Versículo 3 lo dice: y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria, no solamente el día que el Señor había convocado para que le trayeran, sino que dice la Escritura, cada mañana. Mi amado hermano, el pueblo no pudo retener, en este caso sí, su generosidad para con la obra de Dios, que es lo mismo para con Dios. Cada mañana, dice la Biblia, traían sí ofrenda voluntaria de todo este listado que ya Dios lo había requerido. Es decir, que si el día lunes, por ejemplo, le habían traído oro, el martes volvieron a llevarle oro, el miércoles volvieron a llevarle oro. Los que obviamente tenían oro para dar, los que tenían telas llevaron, por ejemplo, púrpura y carmesí, que era rojo y azul o morado. Sí, le llevaron el lunes en grandes cantidades de telares, y el martes volvieron a llevar, y el miércoles volvieron a llevar, y así toda la semana. Ahora, cuando esto sucedió, dice la Biblia en el versículo número 4, tanto que vinieron todos, dice ahí, los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, es decir, en la rama que ellos se especializaban. No había un albañil,
había, mi amado hermano, personas para la obra en gran número. Verso número 5. Y estos, dice, hablaron a Moisés diciéndole: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Mi amado hermano, ¿qué diríamos así? Qué gran noticia. Que el pueblo, sin necesidad de que se le esté recordando día a día, el pueblo sí contribuya para la obra del Señor. Dice la escritura en el verso número 5. Hablaron a Moisés diciéndole: el pueblo sí trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Ahora, ¿por qué el pueblo traía mucho más de lo que Dios le había pedido? Por una sencilla razón: porque lo hacían de corazón, y no cualquier corazón. Con un corazón, sí, generoso, dadivoso. Un corazón generoso no se limita, sino que se extralimita, es decir, que da en exceso. Mi amado hermano, yo no digo que de pronto entre el pueblo de Dios hayan personas que puedan dar, pero hay quienes dando lo hacen con lo estrictamente necesario o limitado. Muchos podrían llegar a decir: bueno, hermano, ¿cuánto se requiere? Tanto, perfecto, le voy a dar justamente, se me ocurre, 25 con un centavo, le voy a dar 25 con un centavo. Y uno puede llegar a decir: ¿y si se me cae el centavo? Ya no, ¿verdad? Ya me quedo ahí, a lo medido. ¿Cuántos han salido con lo medido de su casa? ¿Verdad? Suele pasar que usted sale y dice: 25 carga en un bolsillo para la ida, 25, ¿verdad? Con centavos, ¿verdad? Para la venida. Y si acaso se le llega a caer, dice: ahora sí a pasar vergüenza. Mi amado hermano, mas estos hombres para la obra no dieron sin medidamente, sino que lo dieron con un corazón muy amplio, muy generoso. Mi querido hermano, acompáñeme, quiero también trasladar esto al área espiritual también para nosotros. Acompáñeme primeramente a un texto conocido, Proverbios capítulo 19. Libro de los Proverbios, en el capítulo número 19. Versículo 17. Cuando un corazón es generoso, mire cómo Dios, lo diríamos así, lo premia. Verso 17. A Jehová, mire, a Jehová presta el que da ¿a quién? Al pobre. Y el bien que ha hecho, ¿qué hace, mi amado hermano? Se lo volverá a pagar. Ahora, entendamos bien el texto sin sacarlo del contexto, para que no haya un pretexto. Mi amado hermano, dice la Biblia: a Jehová presta el que da ¿a quién? Al pobre. Ahora recuerda, tú cada vez que das, diríamos de manera generosa, a tu prójimo que no puede corresponder tu buen corazón, tu buena manera de querer ayudarlo, mi amado hermano, Dios lo atribuye ese tipo de acto como que si se lo hubieses estado dando a quién mismo, al Señor. Y el Señor, a diferencia de los hombres, sí que sabe corresponder cuando uno da de corazón, a quien más lo necesita. Ahora, no esperes recibir de Dios, si diste $1, que el Señor te dé 2. No esperes recibir de Dios que si diste $10, el Señor tiene que darme 100. Ten mucho cuidado con eso. Porque Dios, a la hora de corresponder, diríamos a nuestra generosidad, tiene muchas formas de retribuir que nada tienen que ver necesariamente con la misma, diríamos así, ofrenda que nosotros hayamos dado. ¿De qué estoy hablando? Ven conmigo a la Biblia, por favor, y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo número 3.
¿de qué manera el Señor corresponde a la generosidad, sí, para con nuestro prójimo o para con la obra del Señor? Mira lo que dice el versículo número 11 del capítulo 3. Luego, en ese contexto, usted se dará cuenta que el pueblo, sí, al pueblo se le demanda que dé sus ofrendas y también de sus diezmos. Y mira cómo Dios habría de corresponder ante este acto de obediencia. ¿Ya lo tiene? Malaquías 3, verso número 11. Reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador, es decir, a todo aquello que pudiera causar en tu, sí, bolsillo esa merma que te hace de pronto despilfarrar tu dinero. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo Dios corresponde cuando uno le da al Señor o le da al pobre? Mi amado hermano, no es que nos devuelve sí por sacos sí el dinero, sino que se encarga de proteger, cuidar y bendecir lo que el Señor nos ha hecho, en este caso, prosperar. Mira, y es menester, mi amado hermano, considerar este verdadero principio de la Biblia. Cuando uno le da al Señor, sí, y lo hace muchas veces en sus limitaciones, Dios lo que nos queda nos lo hace alcanzar. ¿De qué manera? Dice la Biblia, reprender por nosotros a quién, al devorador. Ahora pregunto, ¿cómo muchas veces el dinero puede irse de tu casa? ¿Acaso cuando no hay una enfermedad? ¿Verdad? Cuando hay enfermedad, ¿de dónde tienes que tomar el dinero para poder aplicarlo, en este caso, en la sanidad de tu cuerpo? Tienes que coger muchas veces ¿de qué? De la comida, ¿verdad? Dejas de comprar una libra más de papa, dejas de comprar una libra más de carne, dejas de comprar una libra más de arroz. ¿Para qué? Para poder comprar una receta. ¿De qué otra manera el Señor puede cuidarte, mi amado hermano? Manteniendo aún tus muebles y tus enseres en buen estado. Hay quienes no pueden, mi amado hermano, ver cómo la gracia o la mano de Dios está aún sobre lo que posee, sobre lo que tiene. De pronto tienes ese ventilador viejito de 20 años que todavía sigue botando aire, mi amado, y no necesitas llevarlo a un taller. Es la gracia de Dios que te hace mantener ese aparato funcionando, porque la mano de Dios está cuidando para que tu dinero no se vaya en una reparación. ¿Te has dado cuenta? Dándote a ti cada vez que sales para que ningún asaltante te sorprenda y se te lleve, sí, en este caso, tus ingresos. Hay muchas formas y muchas maneras en las que Dios puede cuidar, sí, de tus intereses. De la misma manera dice la Escritura que al que siembra abundantemente, abundantemente también va a cosechar. Ahora, vayamos, sí, mi querido hermano, a esta carta que vimos hace un momento de 2 de Corintios, capítulo número 9. ¿Sí? Versículo, ahora vayamos al verso, sí, número 6. 2 de Corintios, capítulo 9, verso número 6. ¿Qué nos dice el Señor? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también, ¿qué cosa? Ahora, cuando se dice de sembrar escasamente, de acuerdo a una ley, diríamos dentro de la agricultura, si tú en una hectárea de terreno solamente siembras escasamente, es decir, unas pocas semillas, no esperes al final en la cosecha recoger, sí, todo, diríamos así, sí, a manos llenas en cientos de sacos. De pronto con un solo saco podrías llegar a recoger todo lo que has cultivado. Pero el que siembra mucha semilla también sí cosechará mucho fruto. Dice la Biblia, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también, dice la Biblia,
gara. Parece mentira, mi amado hermano, y yo sé que a veces es un poco hasta molesto escuchar desde el altar hablar de dinero o hablar de cómo poder contribuir en la obra de Dios. Pero también es entendido que aún dentro del mismo pueblo hay personas con un corazón muy mezquino o de pronto muy limitado para sembrar en las cosas de Dios. De pronto diezma una vez al año. De pronto ofrenda una vez cada mes. De pronto, mi amado hermano, su manera o su forma de rendirle culto a Dios en esta área, en esta parte de su vida, es simplemente nunca ofrendar. Yo he conocido a muchos hermanos, mi amado, a través de mi vida cristiana, que simplemente no le dan al Señor porque ellos dicen que ahora en el tiempo de la gracia ya no se le da al Señor dinero. Y yo respeto su criterio, pero no comparto su manera de ver la Escritura bajo diríamos así, la óptica de Dios. Yo he comprobado que cada vez, yo en lo personal, he comprobado que cada vez que soy mezquino con Dios, Dios también me trata mezquinamente, afrentosamente de hecho. Pero así también, mi amado hermano, a la hora de poderle dar al Señor, he visto también la mano de Dios. Y eso me pasó, justamente en esta semana. Mi amado, yo me fui de compras para comprar diríamos así, la comida propiamente de la semana. Y visitamos un hogar. Y al entrar en esa casa vimos que había cierta necesidad. Sí, a veces es importante las visitas porque uno también se puede llegar a percatar de que en las finanzas o en la papa, como solemos decir, ¿no? A veces la situación es muy, muy escasa. Y como llevábamos unas compras y nos quedamos, diríamos así, de ida en ese lugar, no le dije a mi esposa, yo simplemente abrí la cajuela porque ahí tenía las funditas de compra, saqué dos cosas de ahí. Dos cosas que entre las que habíamos comprado, yo le había dicho a mi esposa, esto que he comprado, no me lo va a quitar nadie porque me quiero matar este gusto. Y había comprado un cake redondo, pequeñito. Y mi esposa dice, ay, para los bebés. No, para los bebés, eso siempre me los andan cogiendo, déjamelo ahí, yo me lo voy a comer, le dije. Y lo llevaba ahí. Y mi amado hermano, sentí en el corazón, dárselo a esta casa. Ahora, no quiero que me aplauda por eso. Esto debe de hacerlo todo creyente. Amén. Debe de ser un hábito en la vida de un creyente. Solamente lo cojo como anécdota, nada más. Mi amado hermano, y lo entregué. Y me fui a otra visita. Pero dentro de mí yo decía, otra semana más sin comer tortita, dije yo. Hermano, llegué a la siguiente visita en otra casa. Y al despedirme me sirvieron un pedazo de torta y un vaso de cola. Amado, me quedé hasta el tope con la torta, que yo dije, ya no quiero dulce. Me pudieron haber brindado cualquier cosa, pero el Señor, porque Él es el que pone el querer, como el hacer en las personas, me dio a probar lo que yo había dado. Y me lo hizo hasta la saciedad. Amén. Esto, mi amado hermano, en Dios se puede considerar en la actualidad que Dios cumple su palabra y es generoso con los que se muestran también generosos. Cuando volvemos, por favor, y de hecho topemos otro texto adicional en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, y luego nos vamos también a Hechos de los Apóstoles, porque quiero ver de qué manera la iglesia se comportaba en esa área. Dentro de la Escritura. Primero vayamos a Proverbios 28, versículo número 27. Mire lo que dice el Señor. Proverbios capítulo 28, versículo número 27. ¿Qué sucederá si de pronto hago caso omiso también a la palabra? ¿Ya lo tiene? El que da al pobre o al necesitado. ¿Qué dice el Señor, mi amado hermano? Obviamente esto es para los que le creen al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Ya lo tiene, ya lo encontró. ¿Qué dice el Señor? El que da al pobre
no tendrá pobreza. ¿Sí? Mi amado hermano, ¿por qué sucede esto? Usted me podría decir, hermano, pero yo he dado, ¿sí? y me he quedado todavía como que en el aire. No, mi amado hermano. No confunda, sí, diríamos así, su apreciación de las cosas. No significa que va a ser rico. La Biblia dice que no tendrá. Eso está sujeto a lo que es la escasez. Siempre, sí, siempre en su casa habrá algo que comer. Amén. Porque cuando alguien cae en pobreza, no tiene ni siquiera para parar la olla, como solemos decir nosotros. La Biblia menciona que aquel que se muestra generoso con el pobre no padecerá pobreza. Y adicionalmente, ¿qué pasará con aquel que no quiere mostrarse generoso con el necesitado? El mismo versículo número 27 lo dice. Mas el que aparta sus ojos. ¿De quién? Del pobre, del necesitado. ¿Qué dice la Biblia? Tendrá, no dice pobreza, porque de pronto, como no le da, le queda más. Pero no por eso el Señor no dejará de reprender su mal corazón. Amén. Porque usted, yo me imagino que usted en sus oraciones todos los días le pide a Dios la provisión. ¿Cuántos le piden al Señor la provisión de cada día? ¿Verdad? Y si Dios, escuchando tu oración, suple esas necesidades y alguien se acerca a ti para recibir algo de lo que Dios te ha bendecido, ¿cerrarías tu mano para no hacerlo? ¿O abrirías tu mano para apoyarlo, si en lo que buenamente tú puedas, si, contribuir? Mi amado hermano, dice la Escritura pues en el verso 27, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. De pronto dijiste, bueno, no, ay, por fin se fue aquel que me estaba pidiendo y no le di, me quedó. Perfecto, todo va bien ese día. Llega la noche y tu hijo con fiebre. ¿Verdad? Llega el siguiente día y amaneciste enfermo. Te subiste al colectivo y, oh sorpresa, nunca te habían robado. Ese día te roban. Y si el Espíritu Santo te tiene redarguido, te hará decir, ya viste. ¿Verdad? ¿A cuántos le ha sucedido? Sí, dígame, hermano. Claro. No, eso es otra cosa. El destino que le da la gente a lo que nosotros, en este caso, contribuimos, eso, mi amado hermano, son ellos y el Señor. Aún hasta en las iglesias le cuento. Porque hasta en la iglesia usted puede traer su diezmo y su ofrenda con fidelidad. Sí, y si el pastor se las come o se las tira encima, ese sinvergüenza dará cuenta al Señor por eso. Porque la Biblia dice que los fondos de la iglesia son para que hayan alimento en su casa, provisión en la casa de Dios, no para que haya limitación o escasez. Amén. Ahora bien, volviendo por favor a la Escritura, en Éxodo, capítulo 36, dice el versículo número 5, y hablaron a Moisés diciéndole, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. ¿Para qué lo llevaba el pueblo? Para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Verso número 6, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Mire, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento, es decir, a todos los israelitas que estaban en el desierto, diciéndoles, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Yo quisiera repetir esas palabras aquí. Hermanos, ya no den cemento, ya tenemos hasta suficiente cemento. Ya no traiga bloques, sí, ya no traiga de pronto hierro, ¿verdad? Sería el éxito. Pero muchas veces, ¿qué hay que hacer desde el altar? Hermano, no sean malitos, una fundita de cemento, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir a trabajar a la obra?
Mi amado hermano, el pueblo cuando escuchó, hay que construir la casa de Dios, yo creo que todo mundo sí no dejó pasar, ¿qué cosa? La oportunidad, ¿verdad? Y lo hizo con gran corazón. Moisés, al ver que la abundancia era excesiva, dice el versículo 6, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Y mire, así se le impidió al pueblo ofrecer más. Ahora, ¿por qué? ¿Qué malo detenía que de pronto en las arcas del Señor haya en exceso o en abundancia? Mi amado hermano, hay una regla bíblica por esto. ¿Cuál es esa? Dios no desea que sus ofrendas o sus bendiciones se desperdicien. Amén. Veamos por favor qué dice la Escritura. Acompáñeme por favor primeramente a Éxodo, pero en el capítulo 16. Veamos un ejemplo anterior. Éxodo capítulo 16. ¿Ya tiene? Versículo 16 al versículo número 19. Al 20, perdón, al 20. ¿Ya lo encontró? Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, hablando de una bendición que Dios hacía caer todos los días en el campamento. ¿Qué cosa era? El maná. Sí, esto era, mi amado hermano, como una especie de semillita, sí, parecida en este caso a una hojuela de maíz que caía sobre el campamento, pero a distancia, sí, para que el pueblo de eso lo llevara a sus tiendas, lo moliera y pudiera hacerse el famoso maná o pan del cielo. Perdón, versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, recuérdalo, según lo que pudiere comer. Un gomer o una medida por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Versículo número 17. Léalo por favor. Ajá, mire, el pueblo que estaba solícito por el hambre que tenía de tomar para sí este alimento, este nuevo alimento, la Biblia dice que unos cogieron ¿cuánto? Más y otros cogieron menos. Claro está, lo cogieron en función de la cantidad de los que vivían en cada familia. Los que tenían 2 integrantes que no tenían hijos cogían 2 porciones. Los que tenían muchos hijos cogían muchas porciones. Verso número 18. ¿Qué dice la Biblia? Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que habría de. Sí, y eso también es saludable. ¿Cuánta gente a veces se quiere llenar hasta el tope? Uy, hermano, come. Dice, no, hay un término que dice, hay un término, se me escapa el término, cuando uno come más de la cuenta. Empachado, gracias. Sí, hay gente que come hasta empacharse. Cuando hay unos que dicen, ay, hermano, ya mismo me toco con el dedo la comida. No, los muchachos sobre todo suelen ser los que entran en esta competencia. Come porque mañana no hay, dice, y se mandan todito. No, pero igual hasta aún eso que es gula es pecado también. Mi amado hermano, hay que hacer o hay que comer conforme a la llenura de cada uno de nosotros, hasta para que la comida no se desperdicie. Dice la Biblia en el versículo número 18, lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Verso 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje de nada de ello, ¿para qué? Verso 20. Mas ellos, ¿qué hicieron?
lo típico que hace el pueblo. No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué sucedió con la comida de ese día? Crió gusano y hedió, es decir, que tuvo mal olor. Y se enojó, dice ahí, contra ellos Moisés. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no es para despilfarrarla, sino para invertirla, para ahorrarla. Amén. Usted no puede, mi amado hermano, desperdiciar la bendición que Dios a usted le ha dado, sí, le ha podido otorgar. Hay un texto bíblico muy fuerte en el Nuevo Testamento que nos enseña esto. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Marcos en el capítulo número 6, Nuevo Testamento. Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Jesús nos da una lección. Verso 43, 42 y 43. Ya usted leyendo el texto o ubicándose en el texto sabrá de qué milagro se hace referencia. La multiplicación de los panes y de los peces. Mire lo que dice. Y comieron todos. Y no solo comieron, se saciaron, es decir, que quedaron empachados. Verso número 43. Pero recuerde, en ese milagro hubo más comida que gente. Algo muy similar, sí, con la ofrenda del pueblo para el tabernáculo. Hubo demasiada ofrenda para la construcción. Verso número 43. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. ¿Qué hicieron con el sobrante de los panes y de los peces? ¿Lo botaron? No. Lo recogieron. ¿Cuál es la finalidad de recoger esa bendición? ¿Para botarla? No, para poderla utilizar, sí, en otra oportunidad. Mi amado hermano, Dios no desea que su pueblo desperdicie sus bendiciones. Si usted me acompaña de manera adicional, mire por favor también qué nos dice el Señor en la carta a los Efesios, capítulo número 4, verso 28. Quiero leerlo en su primera parte. Si Dios te permite tener a ti, mi querido hermano y hermana, algo más, ¿sí?, en tu casa, nunca cierres tu corazón. Hay gente que a veces, mi amado hermano, en su afán de retener o de tener las cosas llenas, sí, e inclusive hasta se le caduca en la percha que tiene. Eso es un desperdicio. Pudiéndola haber compartido ¿con quién? ¿Con quién? Con tu prójimo, con tu hermano en la fe. Y después dice, ay, no traje para la canasta. Y cuando va, sí, al estante, sí, a la repisa y dice, ay, caducado. ¿Y a dónde se va eso? ¿Ah? O lo manda a la canasta de amor. No importa, dice, recién se caducó hace 3 meses, no importa. ¿Ah? Efesios capítulo 4. Veamos qué nos dice el Señor. ¿Ya lo encontró? Versículo número 28. Efesios 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Es decir, el que se cogía lo ajeno, no coja más. Sino, ¿qué cosa? ¿A qué lo manda el Señor? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es, que dice, bueno o malo. Ah, lo que es bueno. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el afán de Dios de que su pueblo trabaje? ¿Qué dice? Para que tenga que compartir con el que padece. Ese es el afán. El Señor te permite un trabajo, te permite tener algo. ¡Qué bueno! Porque no solamente suples tus necesidades, sino que si te llega a sobrar o si te logra de tu presupuesto a quedar algún excedente, con eso bien podrías ayudar y compartir con aquel que tiene
necesidad. Amén. Para eso no necesitas esperar un domingo para traer para la canasta de amor. Tú puedes hacer de pronto tu propia funda y darla a tu vecina, que tú la escuchas, que sus niños les están pidiendo de pronto un pedazo de pan y no lo tienen. Amén. ¿Verdad? A veces, mi amado hermano, la necesidad está, diríamos así, al lado de tu casa. Sino que a veces pasa lo del proverbio que acabamos de leer también. A veces cerramos nuestros, y el que cierra sus oídos al pobre, ¿qué le viene? Maldiciones. Tienes la oportunidad de bendecir a tu vecina, bendícela. Amén. No esperes, ay, que voy a esperar el domingo para bendecir. No, hazlo cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo. Porque con esto, recuerda, el que da al pobre, ¿a quién le presta? A Dios. Y el bien que ha hecho, dice el Señor, se lo volverá a pagar. Mi amado hermano, cuando vamos pues a la Escritura, versículo número 6, Moisés mandó a pregonar por el campamento, a decir por en medio del campamento: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Qué importante, es decir, que todos habían contribuido, pero querían hacerlo nuevamente. Así se le impidió al pueblo, dice ahí, ofrecer más. Verso 7, léalo conmigo. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra, e inclusive ya y sobraba. Acompáñame por favor a un texto muy importante en segunda de carta a los Corintios, pero en el capítulo número 8, ya no en el 9, sino en el capítulo 8. Este texto me pareció muy edificante para la iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. ¿Ya lo tiene? Versículo número 11 al verso número 14. Este texto, en muchas oportunidades pasa un poquito desapercibido, pero en esta noche lo vamos a meditar. ¿Ya lo tiene? Ahora pues, llevad también a cabo, ponga el asunto, ahora pues, llevad también, ¿qué cosa? A cabo ¿el qué? Con estas palabras, con esta primera expresión, ¿usted qué entiende? De que mucha gente solamente se queda ¿en qué parte? ¿En qué? En el deseo o en la intención de querer ayudar. ¿Cuántos dicen, hermano, yo quisiera ayudar? Pero hasta ahí nomás llega, al yo quisiera. ¿Qué es lo que recomienda la Biblia? ¿Que lo quieras solamente o que lo hagas? Verso 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Es decir, que el deseo no es suficiente. Imagínate que Jesús hubiera dicho allá en el cielo: yo deseo ir en rescate de la humanidad, pero me da pereza. No, él no fue un deseo. El deseo lo hizo, lo hizo algo real y murió en la cruz. Verso número 11. Así también lo estéis, dice aquí, verso 11, sigo en la primera parte, ¿no? Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Y eso sí, y esto es importante y yo lo subrayo. Dice aquí, conforme ¿qué dice? A lo que no tienes. ¿Conforme a qué? A lo que tengáis. Mira, Dios nunca te pide lo que no tienes. Tira abajo cualquier fundamento, así sea un pastor que te lo diga por un medio de comunicación. No, da lo que no tienes, que el Señor igual te va a proveer. No, eso no es bíblico. Amén, eso no es bíblico. No importa, pacta con Dios, pon nada más que ahí el Señor. No, un ratito. El Señor siempre demanda lo que Él ya nos dio.
nunca nos pide algo que Él no nos haya dado primero. Amén. Él ya te bendijo con un trabajo, ya tienes un salario, qué bueno. De ahí puedes sacar tu ofrenda, de ahí puedes sacar tu diezmo. ¿No te parece? Por eso es que el Señor nos vuelve a enseñar y nos dice, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ahora, quiero hacer una aclaración. Este texto bíblico, juntamente con otros que hemos analizado también, mi amado hermano, no implica de que si de pronto no llegas a tener por tus propios medios, ¿sí?, algo con que poder colaborar, no lo puedas hacer o te prives de querer hacerlo. Hay muchas formas, mi amado hermano, de contribuir con la obra que no se limitan de manera exclusiva al dinero. Mucha gente dice, hermano, es que yo no tengo dinero. Está bien. Si no tienes dinero, no puedes dar dinero. Pero si tienes tus fuerzas, sí puedes dar tus fuerzas. Amén. Si tienes tu intelecto, puedes dar conocimiento. Qué importante, mi amado hermano, aún hasta para en la obra de Dios, es poder dar un consejo atinado, pero cuando estás involucrado. ¿Verdad? Decir, hermano, yo estoy aquí, pero yo creo que esta situación se la puede resolver por esta vía. Y alguien que no conoce, uy, de verdad, hermano, qué buena su contribución. ¿Verdad que sí? Pero si se queda en la casa o si solamente se limita a hacer lo suyo y no se involucra en las cosas de Dios, va a perder la oportunidad de contribuir con lo que el Señor le ha dado. ¿No le parece? Hay muchas formas de poder contribuir, mi amado hermano, dentro de la obra del Señor. Dice la Biblia, ahora venga conmigo al verso 12. Dice, porque si primero hay, ojo, porque si primero hay, ¿qué cosa hay? La voluntad dispuesta. Mucha gente se queda en lo dispuesto, pero no en la voluntad. ¿Sí? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, subráyelo, será, ¿qué dice la Biblia? Acepta. Es decir, que si no hay voluntad, si lo das refunfuñando, si es tu mujer la que te tiene que llenar el sobre para que tú pongas ahí el dinero, porque si no, si fuera de ti, tú no lo haces. O viceversa. ¿Verdad? Mi hijo ya diezmó, que hay que otra vez. ¿Qué dice que tiene que haber en el corazón? La voluntad dispuesta. ¿Qué pasa cuando hay voluntad dispuesta? Dice la Biblia, será acepta. ¿A quién? ¿Al pastor? Al Señor. Hay gente, mi amado hermano, sí, que se pelea con Dios con esto. Señor, controla todo en mi vida, menos mi billetera. Ahí sí no te permito. Cuando ve que sí, que Dios le pide algo con respecto a lo económico, sí, o a lo material, siempre se pelea con Dios, reprende hasta el diablo. Pero dice ahí, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según, ¿qué dice ahí? Léalo por favor. Lo que uno tiene, no lo que no tienes. Amén. No según lo que no tiene. ¿Cuántos habían leído este texto antes? ¿Verdad? Uy, hermano, eso está en la Biblia, recién lo veo. Y tengo como 10 años de ser cristiano. ¿Verdad? Mi amado hermano, esta es la forma, el mecanismo que Dios ha establecido para poder contribuir dentro de la obra del Señor. Amén. ¿Quieres que las almas se salven? ¿Quieres que las almas vengan a los pies de Cristo? Tú tienes que contribuir con tu voluntad para disponer tu tiempo y decir, Señor, aquí estoy. Tu dinero no sirve para predicar, te cuento. Sirve para comprar tratados y entregar, pero los tratados no tienen pies. Los trataditos, no sé, aquí creo que hay. Sí, aquí hay. Estos trataditos valen dinero.
Pero estos trataditos no tienen pies. Hay que llevarlos. Se necesita gente que coja un tratado, ¿verdad? Que se separe un tiempo y se acerque a una casa, la golpee, si la puerta se presente y le diga: Dios le bendiga, aquí reciba un mensaje de parte de Dios. Amén. Amén, iglesia. Y si es amén, ¿por qué los viernes y sábados están vacías las iglesias en el evangelismo? Y los miércoles también. Ya ve cómo el Señor nos coge y nos jala las orejas. Para la obra de Dios, mi amado hermano, mucha gente no tiene tiempo porque no tiene voluntad. ¿Verdad? Yo prefiero que tú vengas a entregar un tratado que a que tú vengas a dejar dinero. Porque las almas no se salvan con dinero. Las almas se salvan con gente dispuesta, aún sin ir sin un tratado, a pregonar de Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? Pero para eso tienes que sacrificar con alegría, ojo, con alegría tu tiempo. Porque cuando lo haces, dice ahí, con voluntad, ¿qué cosa es para Dios esto? Es algo acepto. Imagínate que tu mujer te cocine todos los días haciéndote mueca. ¿Disfrutarías el almuerzo? Dime tú, ¿disfrutarías el desayuno si te coge? Bueno, ¿qué puedo tomar? Algo que no se vaya a destruir. Esto, una tijera. No aquí, esto que está más bonito. Esto. Y le diga: ahí está, come. ¿Saldrías alegre de tu casa diciendo: qué rico desayuno? Así el desayuno esté rico. La forma en que te lo dio no fue de buena voluntad, sino de mala gana. ¿Será acepto lo que hizo? No. Cumplió, sí. Cumplió, me sirvió, pero no lo hizo con amor. ¿Cómo estamos en la obra de Dios, mi amado hermano? ¿Cómo estamos contribuyendo? Dios podría decir en estos tiempos modernos, decirle al pueblo: ya no vengan a predicar, ya hay mucha gente. Podría Dios decir: ya no, por favor, ¿qué diezmo? Ya no traigan diezmo, quédenselos. ¿Podría Dios, mi amado hermano, aplaudir la labor de una iglesia que está realmente comprometida por amor y por gratitud a todo lo que el Señor ya nos otorgó primero? El texto sigue, porque termina en el verso 14. Como que nos suaviza más la Biblia. Si la carne está dura, este es el mazo pertinente para ablandar la conciencia de muchos cristianos que no se comprometen de corazón con lo que Dios demanda de su pueblo. Amén. Usted no me deja mentir, todo es trabajo. En una temporada en la iglesia se trabajó en el evangelismo en horario nocturno. ¿Cuántos salíamos a evangelizar en horario nocturno? Somos bastantes. ¿Cuántos? Llegamos a la máxima cantidad de 12. Es decir, que no había pretexto, sobre todo para los varones, que podrían llegar a decir: hermano, es que yo trabajo todo él. Eso demostró en ese tiempo de que no había voluntad. Pero sí había excusa. Porque la excusa de si diríamos de la mayoría de los hombres es que trabajo en el día. Y cuando se dijo: hermanos, vamos a predicar en la noche, solo 12. ¿Verdad que el Señor golpea la conciencia y dice: yo estoy ahí? Y yo le aseguro que si volvemos a salir en la noche, volvemos a estar 12. Tiene que ser sensible, mi amado hermano.
tiene que ser sensible, mi amada hermana. La Biblia nos dice en el versículo número 13, porque no digo esto para que haya para otros, ¿qué cosa? Es decir, que cuando Dios nos pide algo para alguien, no es que Dios te está diciendo quiero dejarte a ti corto, medido, alcanzado para que otro esté bien holgado. No, no, mira lo que dice el texto. Si lo estás leyendo, ¿verdad que es nuevo para muchos? Esto está viejísimo, tiene más de 2000 años escrito. No lo digo, dice esto, para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez ¿de quién? Bien dicen que todo se mide conforme al ojo con que se quiera ver. Para el egoísta, meter la mano al bolsillo dirá: uy, hermano, me están sacando, me están desplumando. Pero para el dadivoso dice: Señor, esta oportunidad es la que yo tenía, o lo que ya buscaba, para poder bendecir a mi hermano. Función de cómo quieras ver. Y aquí Pablo demuestra los dos lados. Para aquellos que puedan decir: ay, hermano, otra vez tanto. Cada vez me despluman más y tengo menos. Y Pablo dice: no, no, míralo bien. Dios te dio. Tú tienes. Dale al que no lo tiene. ¿Sí estás viendo el texto bíblico? ¿Cómo miras las demandas de Dios en tu vida, mi amado hermano? ¿Las ves gravosas? Como dicen los muchachos, es que me cae chancho, dice. ¿Cómo ves esto? ¿Como algo gravoso o como algo satisfactorio? Si Dios te está hincando, ya algunos están diciendo: hermano, termine, que no aguanto. Ya diga amén para orar y salir y pasar este trago amargo. Creo que muchos hoy están en el huerto de Getsemaní aquí, sudando sangre, pero por los codos. Dice el Señor: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Con qué finalidad? Para que haya ¿qué cosa? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque mañana el que puede estar necesitando de la ayuda eres tú. ¿No ves que a ti nadie te puede garantizar que siempre va a haber? Hoy puedes comer rico, mañana le faltó sal porque no hay ni para la sal. ¿Sí me explico? Mi querido hermano, aprende a ser dadivoso, aprende a ser generoso, pero sobre todo aprende a hacerlo de corazón. En todo, con tus fuerzas, con tu aspecto económico, ¿por qué no? Con tu intelecto, amén, con tu ayuda, con tu oración. ¿Cómo duermes? A pierna suelta, porque tienes todo en casa. Pero ¿cómo dormirá tu hermano en la fe, que está necesitando que tú intercedas también ante Dios por la necesidad de él? Claro, como tú estás bien, relajado, te acuestas y roncas. Y tu hermano que está en necesidad, el que se sienta al lado tuyo, esta noche estará clamando y llorando para que mañana el Señor le provea para el desayuno. ¿Te das cuenta? Si buscaras el rostro de Dios, Dios mismo te dijera en la oración: haz, sí, una obra el día de mañana. Anda a la panadería, compra tantos litros de leche, tantos panes y anda, déjalo en la casa de tu hermano fulano de tal.
¿Sí me estás entendiendo? Mi amado hermano, permítele a Dios, como al pueblo de Israel en su debido tiempo, que el Señor te diga a ti y me diga a mí, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Cuántos quieren vivir en esa sobreabundancia de Dios? Sí, para que haya eso en tu vida, da de gracia lo que de gracia sí has recibido, porque recuerda que mayor bendición es dar que recibir. Pasa ese concepto a la práctica y deja de que sea solamente en tu vida un querer o un deseo. Llévalo al hacer y obtendrás bendición de Dios. Amén. Si Dios habló a tu vida, puedes rendirle una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta preciosa noche, nuevamente, oh Dios amado, tú nos has hablado.